Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Les saludo y les bendigo en este día que Dios nos permite nuevamente compartir con todos ustedes a través de estos medios y a través de la apertura que tienen ustedes en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos y en todos los lugares donde sigue nuestra programación, televisión, internet, radio, celular, por medio del YouTube y bueno, todos los medios que tenemos para continuamente estar en esta comunicación, en esta vida de gracia. Muy bien, entonces, en esta experiencia estamos aprendiendo juntos sobre la Lección Divina. Lección Divina, que es lectura creyente de la Palabra de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Y bueno, pues esta lectura creyente pues nos lleva a precisamente a tener una transformación, un cambio en la vida de nosotros. Y esto solamente pues es a través de la vida de oración, la vida de la escucha y de la obediencia a la palabra de Dios, que muchos queremos cambiar, pero a veces no sabemos cómo o lo intentamos, y la mejor forma es empaparnos, meternos en la palabra de Dios y de tanto escuchar, así como cuando, si quieren de una manera muy humana, ay, cómo das lata, está bien, sí, ya deja de dar lata. Bueno, pues de alguna manera es lo mismo y hacemos esta experiencia de la escucha, y de tanto escuchar vaya un momento en que digamos, pues sí, vamos a dejarnos transformar por Dios, a dejarnos ser en Dios como ese instrumento de su amor y de su gracia. Porque si no, pues no vamos a lograr nada. Y esto desgraciadamente lleva a que el hombre pues se frustre, no cambia, no hay una transformación y al no haber una transformación pues nosotros terminamos decepcionados y nos alejamos de Dios y buscamos otras opciones, buscamos otra manera de hacer las cosas, ya que de esta manera como lo estamos haciendo según con Dios pues no está funcionando. Y ahí es donde pues tiramos la toalla muchas veces y buscamos otras opciones. Entonces tenemos la lectura creyente y tenemos pasos: la invocación al Espíritu Santo, la lectura, la meditación, la oración, la contemplación y el compromiso. Estos son los pasos que vamos a estar viendo, pero antes vamos a tratar de entenderlos. Ahorita estamos en el primer paso, que es la invocación. Invocación, dijimos, no es de que Él venga, o sea, como si lo estuviéramos invitando. Sí lo invitamos, pero para que Él ya actúe, porque lo tenemos, pero no lo dejamos manejar. No lo dejamos que Él dirija, Él sea quien dirija nuestra vida y nuestro ser. Terminamos pues simplemente haciendo cosas que no. Terminamos en otra sintonía, incluso diciéndole a Dios qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, que para eso somos especialistas, ¿no? Pero bueno, y estamos en el primer paso, la invocación al Espíritu Santo, que es dejarlo actuar. ¿Qué necesito para dejarlo actuar, para que Él dirija mi vida? Fe. Y recuerden que la fe es la obediencia. Ok, tengo la fe, pero tengo muchos obstáculos que no me permiten, entonces tengo que limpiar pureza de corazón. Limpio todo obstáculo. Y aún así no solamente es limpiar, es desprenderme. El desprendimiento, tercer paso. Cuarto paso, escuchar. Escuchar para mantenerme en esa dirección del Espíritu Santo.
espíritu de oración. Para después, al estar escuchando, voy a estarme cambiando continuamente, checando mi dirección para no desviarme, que se llama la conversión continua. Y cuando voy convertido me voy dando cuenta que encuentro en el caminar otras personas que tienen la misma meta que yo, y es la comunión con la iglesia. La comunión con la iglesia. Entonces, es lo que vemos para que podamos entenderlo. Estamos en el cuarto paso, ya vimos fe y apertura, ya vimos pureza de corazón, ya vimos desprendimiento y estamos en el espíritu de oración. Y como es muy importante la oración, no podemos dejarla así nada más. Y hemos tratado de meternos en la lectura del texto del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos habla sobre la oración. Toda la cuarta parte del Catecismo nos habla de esto, nos habla de esta experiencia sobre cómo orar y qué hacer en esa oración. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Bueno, el Catecismo tiene muchas cosas. Primera sección, la cuarta parte, tiene dos secciones. Primera, nos habla de la oración de la vida cristiana. La segunda sección es sobre el Padre Nuestro. ¿Ok? Y estuvimos viendo qué es la oración. Capítulo primero, la revelación de la oración, la llamada universal a la oración. Vimos un poquito la oración en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Luego vimos en la plenitud de los tiempos cómo Jesús ora y cómo nos enseña a orar y cómo Jesús escucha la oración. Luego la oración de la Virgen María. Luego vimos en el tiempo de la iglesia las formas de oración, la oración de bendición, de adoración, de petición, intercesión, acción de gracias y alabanza. Estábamos en capítulo segundo, la tradición de la oración, vimos las fuentes de la oración, luego vimos el camino de la oración y maestros y lugares de la oración. Para luego empezar con el capítulo tercero, la vida de oración. En esta vida de oración es en la que estamos en el artículo, bueno, vimos el artículo primero, las expresiones de la oración vocal, la meditación y la contemplación. Y luego es donde nos quedamos, ¿sí? Terminamos lo que es las expresiones de la oración y vamos a ver el resumen, que es del 2720 al 2724 del Catecismo de la Iglesia Católica, que resume todo el artículo 1, todo lo que hemos visto en este artículo 1, y que es las expresiones de la oración. Vamos a leer el resumen número por número. Dice el 2720. La Iglesia invita a los fieles a una oración regulada, oraciones diarias, liturgia de las horas, Eucaristía dominical, fiestas del año litúrgico, que es lo que hablamos sobre la oración diaria de un buen cristiano. Si tenemos dentro de la vida de iglesia, pues momentos fuertes de oración, más grande, la Santa Misa, para aquellos que tienen esta devoción o esta espiritualidad de la liturgia de las horas, que es hermosísima. Yo quiero retomar un programa que hice hace mucho tiempo, el análisis de los salmos, sí, y creo que es un material increíble, es palabra de Dios, y retomar esto porque a veces en la penitencia, pues ahí está esto, y quiero empezar a hacerlo a través de los salmos, porque con los salmos van a encontrar muchas respuestas a la hora de la penitencia y del cambio que deben de realizar. Muy bien, entonces dice, la Iglesia invita a los fieles a una oración regulada, o sea, regular, frecuente, con una constancia, oraciones diarias, que es el Santo Rosario, liturgia de las horas, la Eucaristía dominical y las fiestas del año litúrgico, que se conocían como las fiestas de guardar, que ahora ya no se guarda nada, pero bueno, es las fiestas de... ya no, pero yo todavía lo manejo como tal. O sea, la gente, yo le propongo que no dejen de ir a las fiestas de guardar. Aunque ya la iglesia ya no lo maneja con pecado, pero que tengas la devoción, que tengas la atención
te ayuda a crecer espiritual, porque son parte importante del misterio de nuestra fe, ¿sí? Y que, pues es, por ejemplo, la fiesta del Corpus Christi, que es una de las hermosas que tenemos y que tiene una significación, ¿no? muy, muy, muy importante. Ok, 2721. Dice, la tradición cristiana contiene 3 importantes expresiones de la vida de la oración. La oración vocal, la meditación y la oración contemplativa. Las 3 tienen en común el recogimiento del corazón. O sea, meternos hacia nuestra voluntad, no hacia el sentimiento, para escuchar a Dios. Escuchar a Dios, ya sea que lo hagamos hablando, porque es lo normal, hablamos en la oración, pero también callarnos. O si estoy hablando, repitiendo un pasaje bíblico o repitiendo una serie de oraciones como el Santo Rosario, es también para interiorizar, no nada más para estar hable. Estás haciendo el rosario, pero estás pensando otras cosas, que es lo que normalmente pasa, cuando deberíamos de estar interiorizando el misterio que estamos profundizando en ese momento. No sé, Jesús con la cruz a cuestas rumbo al Calvario. Entonces, interiorizar ese misterio. Y no se trata de otra cosa más que contemplarlo y enamorarte de ese misterio. Nunca lo vamos a alcanzar a comprender completamente, pero en la medida en que lo hagamos con una disciplina, iremos pudiendo entender y empaparnos más de ese misterio. ¿Sí? Número 2722. La oración vocal, fundada en la unión del cuerpo con el espíritu, en la naturaleza humana, asocia el cuerpo a la oración interior del corazón. A ejemplo de Cristo, que ora a su Padre y enseña el Padre Nuestro a sus discípulos. Esta oración, pues, es la que está, según como nos lo explica, la unión de las 2 partes del ser humano, mente y cuerpo, o mente, cuerpo y espíritu, o alma, ¿sí? Es la unión de todo el ser humano que reza. Claro, también en las otras, pero en las otras predomina más el espíritu, ¿sí? Aquí también participa el cuerpo con la voz, con la boca y con todo nuestro ser. Por eso dice, fundada en la unión del cuerpo con el espíritu. En la naturaleza humana asocia el cuerpo a la oración interior del corazón. Ejemplo de Cristo, que ora a su Padre y enseña el Padre Nuestro a sus discípulos. Muy bien. Tenemos el 2723. La meditación es una búsqueda orante. Acuérdense que es la meditar, es la búsqueda del amado del alma, al igual que la contemplación, ¿no? La meditación es una búsqueda orante que hace intervenir al pensamiento, la imaginación, la emoción, el deseo. Tiene por objeto la apropiación creyente de la realidad considerada, que es confrontada con la realidad de nuestra vida. O sea, es tener esta búsqueda orante. La meditación implica muchos elementos también de nuestro ser, pero es difícil que lo podamos estar haciendo siempre. Necesitamos darnos un tiempo para la meditación, aunque lo hacemos en nuestro diario hacer, pero no es lo mismo estar con 1000 cosas a la vez, como ese don que tienen las mujeres, que pueden estar chiflando y mascando pinole al mismo tiempo, como le hacen quién sabe, pero están en todo menos en misa. Eso sí me consta, porque están en todo menos en misa. Entonces tienen esa capacidad, ¿sí? Donde el pensamiento, la imaginación, la emoción, el deseo, todo actúa. Y el objeto es apropiarnos de lo que estamos considerando. Aquí puede ser un misterio, aquí puede ser contemplar un paisaje. Aquí obviamente estamos hablando ya de una realidad espiritual, pues nos estamos refiriendo a un misterio que podemos utilizar la Biblia, podemos utilizar un libro, podemos utilizar una imagen, la vida de un santo, contemplar ese misterio o contemplar esa realidad y confrontarla con nuestra realidad. O sea, ¿para qué medito? Que estoy meditando no para huir del mundo,
veo esta realidad, que es lo que estoy contemplando, y la confronto con mi propia realidad, que es precisamente la oración. Siempre la oración me ayuda a contemplar o a meditar en algo para confrontar con mi vida. Estoy haciendo bien, qué es lo que Dios me está pidiendo, qué tengo que cambiar, soy una mula, ya voy creciendo, o sea, nos ayuda a confrontar lo que estoy meditando con la realidad que estoy viviendo. Por eso dice, es confrontada con la realidad de nuestra vida. Esto lo hacemos automáticamente. Vamos a meditar el problema que tenemos. Hay un problema con X persona y estás dándole vueltas y estás contemplando eso y de repente lo comparas con la realidad y viene esa respuesta, ¿no? O sea, me dijo, y fue un problema que a lo mejor no fue tan grande, pero ya de tanto contemplarlo, tú lo estás, no, es que me hizo, y entonces llega la otra persona, lo confrontas y ya actúas de acuerdo a lo que meditaste. La loca de la casa, que no nos ayuda y nos hace, pues, terminar en acciones muy, muy confusas. Ok, este es el 2723, 2724. La oración contemplativa es la expresión sencilla del misterio de la oración. Es una mirada de fe fijada en Jesús, una escucha de la palabra de Dios, un silencioso amor. Realiza la unión con la oración de Cristo, en la medida en que nos hace participar de su misterio. Contemplar, que es, decíamos, la búsqueda del amado de nuestra alma, ¿sí? Y obviamente es un don, es una gracia, ¿sí? Donde vamos a unirnos, sabiendo que es el tiempo fuerte, por excelencia, de la oración, ¿sí? Para poder ver desde la fe, la escucha de la palabra, el silencio y la unión con Cristo, ¿sí? Donde vamos a ser portadores de esta gracia maravillosa que es la contemplación. Con esto terminamos el artículo 1 sobre lo que es las expresiones de la oración. Vámonos al artículo número 2, que es el combate de la oración. Vamos a ver, ¿por qué combate? 2725. Dice, la oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. Supone siempre un esfuerzo. Los grandes orantes de la antigua alianza antes de Cristo, así como la Madre de Dios y los santos con Él, nos enseñan que la oración es un combate. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador, que hace todo lo posible para separar al hombre de la oración, de la unión con su Dios. Se ora como se vive. ¿Por qué se vive? Como se ora. El que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, tampoco podrá orar habitualmente en su nombre. El combate espiritual de la vida nueva del cristiano, es inseparable del combate de la oración. O sea, fíjense todo lo que nos da luz de vida, ¿no? Nos da una luz muy interesante. Por eso, el que no lee el catecismo, pues, anda perdido. Tiene muchas luces que nos ayudan en nuestra vida de fe. Ok, vamos a verlo. Dijimos, la oración es un don de la gracia. Hemos dicho que la gracia está ahí para todos, pero no todos estamos para recibirla, porque estamos llenos de otras cosas. Entonces, dependiendo de lo que nos vaciemos, es dependiendo de la cantidad de la gracia que nos llenamos. Esa es la pequeña gran diferencia. ¿Ok? La oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. O sea, es la acción que nosotros hacemos en respuesta al don maravilloso de Dios. ¿Sí? Es un don, pero ante este don, ¿qué es lo que voy a hacer? Responder a través de la oración.
¿Qué quiero decir con esto? Ya no solamente es el hablar, sino es el querer escuchar. O sea, ya oíste algo y te interesa un tema, te interesa un punto, quieres, le buscas, te metes al internet o le llamas a la persona o viene un personaje que oíste una vez y te encantó y dices, no, yo quiero ir a su conferencia, yo quiero, o sea, buscas, es la respuesta a lo que oíste, es la respuesta a lo que recibiste, ¿sí? Como por ejemplo, algunas personas que vieron algo como hacer, no sé, un cierto tipo de receta de comida y, ay, quiero aprender más, hay una respuesta. Personas que a lo mejor vieron cómo hay alguien que hace su propia comida, estos famosos jardines, no son jardines, huertas familiares, huertos orgánicos, huertos familiares, los queremos hacer. ¿Por qué? Porque lo vimos y hay una respuesta, quiero aprender, quiero tener, quiero realizarlo. Por eso dice, y hay una respuesta decidida. La palabra clave está en decidida. ¿Qué significa que una persona es decidida o que toma una decisión? Porque esto nos va a permitir entender varios elementos que a veces nos hacen falta comprender, sobre todo porque somos indecisos, ¿sí? Bueno, ¿qué es tomar decisión? Tomar una decisión es hacer un corte. Es como, para que me entiendan, tengo un pedazo o un pastel, voy a hacer un corte y yo decido, o sea, yo voy a ver cuánto voy a agarrar y qué parte del pastel. Vamos a lo más común, la rosca de Reyes. Hay quienes agarran la parte que tiene azuquitar y la parte otra la van dejando al último, ¿no? Entonces, es hacer un corte y tomar esa parte. Entonces, de todas las opciones tomas una decisión. Haces un corte de eso y te quedas con esto para poder actuar, para poder hacer las cosas, ¿sí? Obviamente, pero para poder tomar una decisión tienes que ver bien claro las opciones. Una decisión que no está en base a las opciones es una mala decisión porque no vistes todo. Yo recuerdo cuando entré a la comunidad, había un joven que toda su vida había estado en los conventos. Él había estado con los mercedarios desde niño, después lo corrió, no sé, se vino para acá con nosotros. Por cierto, no me quería, y no sé si después ya me quiso, pero bueno, me hizo la vida medio pesada. Y ya que más o menos nos hicimos amigos, conociendo su historia, se me ocurrió decirle, oye, ¿y cómo sabes que quieres ser sacerdote si nunca has visto la otra opción? Pues desde niño has estado, o sea, y yo una vez le había preguntado, y dice, no, es que yo nunca he visto otra opción. Digo, está bien, ¿no? O sea, yo no le decía para que se saliera. Le hice la pregunta y al día siguiente que se va. No, hombre, me fue como en feria, me acuerdo, porque me regañaron que yo andaba dando dirección. No, pues yo nada más hice una pregunta. Y ya se casó y tiene hijos y creo que es muy feliz, ¿no? Pero yo digo, ay, por andar de hocicón, por andar esta. Entonces, la decisión siempre será en base a las opciones. Y desgraciadamente la mayoría de nosotros tomamos opciones sin Dios, sin la guía de Dios. Obviamente nuestras decisiones siempre van a ser parciales. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomamos, pues tengo hambre, pues como, tengo sueño, pues me duermo, estoy enojado, pues grito, ofendo, estoy alegre, me río. Son decisiones que tomamos, pero en función de lo que estamos viviendo. Pero nos falta, gracias, me leíste mi garganta, gracias. Nos falta, siempre nos va a faltar la visión desde Dios, del plan de Dios. Entonces imagínense, yo les digo a la gente, cuando optaste por tu matrimonio, lo hiciste en Dios. Hay unas personas que sí. Hay personas que viven su experiencia, por ejemplo, que entran aquí, decía Monseñor Óscar Arnulfo Romero, creo que era él.
Decía, no todos los que entren al convento o al seminario van a ser sacerdotes o monjitas, pero todos los que entren van a encontrar su vocación, porque si no es esta, es la otra. Pero, ¿cuántas veces me ha tocado? Ay, yo quería ser monjita, a mí me hubiera gustado ser padrecito. Pues sí, pero porque no tuvieron la opción. O sea, no, en ese tiempo no conocían la opción. Sabían de eso, pero no la conocían. Entonces su decisión no fue madura o no fue plena. Yo no conocía la vida sacerdotal, yo estaba por casarme, tener hijos, conozco la vida sacerdotal, conozco el plan de Dios y dejo todo. Y digo, bueno, y estoy en ese proceso. Y todos los días es una decisión porque continuamente vienen opciones y vienen opciones y vienen opciones. Y es tomar la decisión todos los días, ¿sí? Y mantenerte en esa decisión. Por eso se tiene una respuesta decidida, ¿sí? Y es precisamente que es cortar. Viene también de la palabra, por ejemplo, prescindir. Es cortar y hacer a un lado. Decidir, cortar y quedarme con esta opción. Opto por esto, porque corto las demás y me quedo con esto. Y entonces la decisión tiene que hacerse todos los días. A veces la opción que tú tomaste pues no es atractiva, está echada a perder, apesta, hay un pleito, hay una infidelidad, hay maltrato, hablando del matrimonio, o en la vida sacerdotal, en la vida comunitaria, pues los problemas o tus propias miserias, y dices, no, pues Dios se equivocó conmigo. No, si Dios no se equivocó, el que se equivocó, el que te has equivocado fuiste tú porque no tomaste, no diste una respuesta decidida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en las mañanas es decidir, dar una respuesta a lo que Dios nos está pidiendo. Y esto, pues, qué mejor hacerlo desde la oración. Entonces, ¿cómo voy a tomar una decisión sana y madura si no tomo la decisión de la oración? Y a través de la decisión de la oración puedo decidir y ver con mayor claridad lo que Dios me está pidiendo, y entonces mis decisiones, mis opciones van a ser de acuerdo al proyecto de Dios, no de acuerdo a mi proyecto, no de acuerdo a lo que yo quiero o necesito. Por eso es importante comprender esto. Y fíjense, nada, estamos con una sola palabra, que es decidida. Y por nuestra parte, que ahí entran las potencias del alma. Ya las hemos entendido, hemos visto, que es memoria, entendimiento y voluntad. Y para esto necesitamos que estén libres. Acuérdense que las secuestraron y todos los días hay que liberarlas para que no se estén sometidas, y entonces nosotros poder tomar la decisión a través de mi voluntad, porque mi memoria me ayuda a recordar lo que es el amor de Dios. Yo entiendo lo que es mejor y decido lo que es mejor. Pero para esto necesito luchar, por eso el combate. Necesito luchar contra las opciones que me presenta el mundo o que me presento yo mismo. De orar a ver la tele, de orar a quedarme dormido, de orar a limpiar la casa, de orar. Puedo hacerlo todo tal vez y medio orar, pero si no me doy a la tarea de hacer una cita, porque la oración vocal la puedo hacer, estoy haciendo trabajo, estoy haciendo qué hacer, estoy rezando el rosario, voy manejando. Pero ya la meditación tengo que hacer una cita. Tengo que hacer una cita para poderlo hacer bien. Y no meditar tonterías, sino, meditar desde la gracia de Dios, desde el amor de Dios, desde la voluntad de Dios, incluso la misma realidad que me está doliendo. Y esto me ayuda para llegar a la contemplación, hacer la búsqueda de la voluntad de Dios en todo lo que hago, agradar a Dios. Regresamos. La oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. Fíjense, esta otra parte es hermosa, encierra todo lo que no somos capaces de hacer. Supone siempre un esfuerzo. Y esto, pues obviamente, suponer, ¿qué significa suponer? ¿Sí? Poner
antes o poner debajo o creer que ya existe algo. Y es que yo supuse, yo pensé, ¿sí?, que es precisamente algo de lo cual uno esperaba que se hiciera. Yo llegué aquí es que supuse que tú ya lo tenías preparado. O sea, ya vengo con la idea. Entonces, precisamente supone, y el que no pone antes esto, no le va a funcionar. Entonces, cuando voy a hacer oración, apréndete esto, requiere un esfuerzo. Si no pones el esfuerzo en la oración, no vas a hacer oración, te vas a hacer tarugo. Supone un esfuerzo. Cuando muchos creen que la oración es un ambiente controlado, clima rico, música ambiental, posición así cómoda de loto o de margarita o de cactus, yo no sé qué posición quieras, pero una posición así mística, o incluso hay quienes, ahí voy a orar acostadito, no, igual te vas a dormir, ¿sí? Se cae en el error de que la oración tiene que hacerse en un ambiente controlado, bonito. ¿Para qué? Para que fluya y no hay esfuerzo. Y aún así, en esos momentos hay esfuerzo. ¿Por qué? Porque la loca de la casa, o incluso tan a gusto estás que te duermes, ¿sí? O sea, sí es bueno, no estoy diciendo que sea malo tener de vez en cuando un ambiente bonito, adecuado, la luz a media luz, un incienso, que así que con el olorcito del incienso, y bueno, toda una serie de cosas que te van, entre comillas, a ayudar, y que pues va a ser, pero no hay que olvidar que siempre supone un esfuerzo. Entonces, son una respuesta decidida y siempre tienes que poner antes un esfuerzo. Y obviamente el esfuerzo quiere decir que vas a dar más de lo que normalmente das, de lo que estás acostumbrado a dar. Si esto no lo entendemos, caemos en la desesperación, en el desánimo. No, pues es que la oración, no, es que requiere un esfuerzo. Nosotros cuando hacemos nuestras oraciones, pues las hacemos comunitarias, pero a veces el cuerpo no responde. Y está rezando y entonces algunos lo que se hace es ponerse de pie para no dormirse. Ayer no me voy muy lejos, ayer en nuestra hora santa, pues hacemos la adoración, luego hacemos las vísperas y luego hacemos el rosario. Entonces, las primeras no hay tanto problema, pero ya en el rosario uno empieza así, y luego con el calorcito que hacía, ay compadre, el calorcito dilata los cuerpos, te hace más lento, dilata tu mente, dilata todo. Entonces, pues estaban durmiendo y hubo quien se tuvo que parar para no dormirse. Está haciendo un esfuerzo. Y esto, cuando uno piensa, es que yo no puedo porque me distraigo, es precisamente ahí estás empezando a orar porque requiere un esfuerzo. Si tú esperas que la oración va a fluir sin ningún problema, sin ninguna dificultad, entonces estás equivocado, no estás entendiendo la profundidad de lo que es la oración. Y ahí es precisamente esa importancia de la vida de gracia, de la vida de la lucha continua. Ok, entonces, dos elementos fundamentales, repito, una respuesta decidida y un esfuerzo. Y si tú no pones esfuerzo en la oración o no necesitas poner esfuerzo en tu oración, es que tu oración no es profunda, no es una verdadera oración. Tu oración depende de que tengas ganas, tu oración depende de que el ambiente esté bonito, tu oración depende de todo lo que puedes controlar para que todo salga y fluya. Ay, es que estuvo tan bonito. No, entonces no es oración. Es un intento de oración, pero no has puesto el esfuerzo. Así es que dejémonos de tonterías, dejémonos de sentimentalismos, dejémonos de todos estos aspectos que son nada más el sentir, ¿no? Es que, ay, es tan bonito orar. A mí me gusta porque me hace sentir. Ok,
es una parte, pero no funciona así. Y lo dice claramente el catecismo, supone un esfuerzo. Vamos más adelante. Los grandes orantes de la antigua alianza, antes de Cristo, así como la Madre de Dios y los santos, con él nos enseñan que la oración es un combate. Hay una situación muy interesante. Por ejemplo, vamos a ver la oración de nuestra Madre Santísima cuando tiene la visita de Miguel, de Gabriel. Sí, ya estoy repasando toda la corte celestial de Gabriel. Y entonces le dice, es un diálogo, es una parte de la oración, María estaba en oración, y entonces viene la lucha. ¿Cómo será esto si yo no conozco varón? O Abraham. Sí, la lucha de la oración, acuérdense los pasos de que hemos hablado. Yo escucho, bueno, saber que Dios habla, sí, aquí lo tengo porque si no, la memoria a veces me falla. Dice, Dios habla, yo escucho, me convierto, obedezco, rezongo, me someto, coopero para llegar a ser todo en Dios. Sí, para llegar a ser todo de Él, en mí y yo en Él. Estos son los elementos que hemos hablado ya en la cuestión de la oración. ¿Sí? Si se acuerdan, hace mucho hablábamos de esto, ¿no? Dios habla, yo escucho, yo obedezco, yo rezongo, yo me someto, yo coopero, trabajo y luego, por último, me uno completamente a Él, ¿sí? Que es la búsqueda de la divina voluntad. Entonces, dice, todos los del Antiguo Testamento, incluso mi Madre Santísima, tuvieron que luchar. ¿Contra quién? Podemos decir contra el demonio, sí. Contra, no sé, el ruido que a veces tenemos y que uno quiere orar y no es factible de esta realidad, sí. Esta realidad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos aprender a luchar. ¿Contra quién dice el catecismo? Contra nosotros mismos. O sea, que todo aquello que nos distrae, que no es que sea malo, pero no es el momento. O sea, ok, estoy en oración, tengo sueño, pues hay que combatir el sueño. Estoy en oración, tengo problemas, pues ok, en ese momento lo importante es la oración. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te dará por añadidura. Muy bien, entonces dice, los grandes ¿contra quién? El que nos enseña que la oración es un combate. O sea, viendo a los grandes hombres de la Biblia, mujeres, todos combatieron. Y dice, ¿contra quién? Contra nosotros mismos. Esta es la principal batalla. Contra nosotros y contra Satanás, que utiliza nuestras apetencias, utiliza nuestras necesidades, utiliza nuestros deseos, utiliza nuestros miedos, utiliza nuestros vicios, utiliza todo para que nosotros no oremos. Y si luego aparte nosotros nos ponemos de pechito, pues obviamente terminamos en una gran confusión. Entonces, contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador, que hace todo lo posible para separar al hombre de la oración, que al final de cuentas, de la unión con su Dios. Porque dijimos que es la oración, la búsqueda del amado del que se ama, del amado del alma. Ahora, ¿cuál es la oración más perfecta? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O, todavía más perfecta, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, la oración perfecta es cuando renuncio a lo que quiero para hacer lo que Dios quiere. Y significa renunciar
a todo. A veces renunciar a mí mismo, a mis seres queridos, a mis placeres, a mis necesidades para hacer. Y cuando digo renunciar no significa, bueno, pues me voy a separar de mi esposo, uy, ya por fin, es que Dios quiere que me... No te hagas tonto. No se refiere a una renuncia en ese sentido, sino ya no voy a ser el centro de mi esposo ni de mis hijos, no voy a ser el centro de nadie, renuncio a que se me reconozca y lo que quiero es lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es que ellos se salven. Y si para que ellos se salven, yo tengo que pasar a un tercero, cuarto o quinto plano o ni siquiera me pelen, porque lo que estoy buscando es la unión con Dios. Y a veces los apegos, a los lugares o las personas son las que no nos ayudan. Esos apegos nos hacen perdernos, nos hacen confundirnos y no nos permiten una verdadera oración. La oración perfecta es la búsqueda de lo que Dios quiere que yo haga. La oración empieza con la búsqueda de que Dios haga lo que yo quiero. ¿Sí? Es la oración del niño con su mamá. Mamá, ¿me compras? Mamá, ¿me das? Pero ya del hijo, amado, mamá, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Cómo te ayudo? Si ustedes quieren una forma, que lo ideal sería que sea constante eso, pero también llega es que mi mamá friega mucho, es que ya no la aguanto, es que no estoy de acuerdo, es que mi mamá se equivoca. Entendemos esa parte, pero con Dios no hay esa parte. Con Dios no se equivoca. Lo único que es que no me gusta lo que Dios me está pidiendo. O sea, no va de acuerdo a lo que yo espero, a lo que yo deseo. ¿Sí? Entonces, contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración, de la unión con su Dios. Y la unión es mi voluntad unida a la voluntad de Él. Se ora como se vive. Porque se vive como se ora. O sea, una cosa afecta a la otra y viceversa. Si eres una persona de oración, va a afectar tu vida. Y tu vida va a afectar tu oración. El problema es que predomina, obviamente, tu vida. Y a veces tu oración no existe porque tu vida es importante, más importante. Pero cuando tu oración empieza a ser más fuerte, se nota cuando una persona ora. Porque ya no se busca a sí mismo. Busca hacer la voluntad de Dios y la salvación de las almas. Esa es la verdadera oración, la verdadera profundidad de la oración. ¿Sí? Porque el que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, tampoco podrá orar habitualmente en su nombre. El combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración. Y aquí le dejamos porque se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias. Nos quedamos en el número 2725. Lo medio terminamos, la última parte medio rápido. Dios mediante lo continuaremos el siguiente programa. 2725 del Catecismo de la Iglesia Católica. Que el Señor les bendiga y les proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama.